a Jesús Eduardo Chávez Leal. Él es el coordinador jurídico del PAN Sonora. Muy buenos días, Jesús Eduardo. Priscila, Ángel, a sus órdenes. Buenos días. Buenos días, pues con la noticia esta, ¿no? Del Tribunal Electoral, pues que no avala la candidatura, bueno, el registro, ¿no? De los votos, el triunfo de Edgar Palomino. Digo, para que nos platique sobre esto, sobre la postura que tienen ustedes, y la pregunta también, pues, ¿será legítimo en la ciudadanía? Porque la mayoría votó por Edgar, ¿no? Bueno, primero que nada, pues decirles que yo estoy en lo personal muy consciente en términos de imagen o de comunicación de este tema. Sé que es un tema que es muy fácil desde el punto de vista de los medios verlo como un tema de David contra Goliat y que el terrible partido aplastó los derechos ciudadanos y todo lo que se maneja alrededor. Entiendo que es un tema también que es, digamos, de litigar en términos mediáticos, pues cuesta arriba. Sin embargo, quienes tenemos en la materia electoral muchísimos años, vemos las cosas un poquito más frías y analizamos las posturas desde la verdad jurídica. Incluso me es imposible no detectar desde las posiciones de sus preguntas pues cuestiones que no son exactas. Por ejemplo, se afirma con mucha facilidad de que no se sostuvo el triunfo. El tema es que nunca hubo triunfo. Jurídicamente jamás lo hubo porque jamás hubo actas que dijeran que determinada persona no registrada había ganado. En ningún espacio, en ningún lugar dice que una persona en particular haya obtenido el triunfo, y es parte de lo que nosotros demostramos en el juicio. Nosotros demostramos que el recibió Edgar no tenía ninguna validez. Totalmente ilegal, y es bien importante que digas, que hagas esa pregunta, porque para el Partido Acción Nacional hubo, desde que comenzaron todos estos temas, hubo un tema con el Instituto Estatal Electoral que nosotros quisimos hacer valer, y ellos jamás quisieron entender. Nosotros le decíamos al Instituto Estatal Electoral, mira, tu sistema, ellos crearon un sistema y unos lineamientos para el cómputo de las sesiones. El sistema automáticamente emitía un acta. En el cómputo jamás se contaron los votos a favor de X o Y personas, se computaron actas, y desde las actas venían marcadas para un candidato no registrado ciertas boletas, pero eso no puede subsistir después de la casilla, salvo que haya una causal de recuento, lo cual no sucedió para el caso de Cucurpe. Jamás hubo un recuento para verificar si esas boletas sean para X o Y persona en particular. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, todos sabemos que en los municipios no se vota por personas, se vota por planillas. Entonces, ¿con qué síndica, con qué regidores pretendidamente votaron a una persona en lo particular? Los ayuntamientos no se rigen por medio de una persona, no son unipersonales, son un cabildo, como se dice tradicionalmente, o un ayuntamiento formado dice la Constitución desde 115, y luego aquí en el 132, me parece, de la Constitución de Sonora, 36, dice que se forman por un alcalde, un síndico o presidente municipal, síndico y regidores. ¿Quiénes acompañarían entonces a esta persona? En todo este trayecto, el sistema del Instituto Estatal Electoral jamás arrojó un acta diciendo que el candidato no registrado tenía una mayoría. Lo que ocurrió es que hicieron una acta hechiza los consejeros y consejeras de Cucurpe,
que no iba con las medidas que se dijo desde el principio que se iba a emitir. Entonces, nosotros, los partidos, nos sometimos a una serie de reglas, y como ustedes saben, para jugar en materia electoral, pero en todas, nosotros nos tenemos que someter a ciertas reglas que tienen que estar determinadas previo al inicio del proceso electoral. Ese se llama principio de certeza. De repente nos pretenden cambiar las reglas una vez ya culminada la jornada electoral. Eso es totalmente violatorio de la Constitución. Ahorita se decía que el pueblo, que la democracia manda del pueblo, y este es un principio constitucional, sí, pero también es un principio constitucional los principios rectores del derecho electoral, como son los de legalidad, de certeza y de imparcialidad, y otros más que están ahí. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de las opiniones de todo el mundo, y estamos, como ya les dije desde un principio, muy conscientes de que no la tenemos con nosotros el tema de simpatía por el tema, y es muy fácil y reduccionista decir, no están respetando la democracia, la voluntad del pueblo, etcétera, etcétera. Pero la voluntad del pueblo en las reglas que nos dimos los mexicanos y las mexicanas en lo electoral son bien claras. Ahora, esta persona... Ajá. ¿No? En lo que comentabas al inicio, ¿no? La realidad jurídica, y dentro de esta realidad jurídica que comentabas, ¿en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar y ser votado para estos cargos de elección popular? ¿No se aplica entonces? Mira, el artículo primero constitucional, el que tú mencionas es el 35, y esos son los derechos políticos de la ciudadanía. Pero el artículo primero constitucional también dice lo siguiente: los derechos que otorga esta Constitución solamente podrán ser suprimidos o limitados conforme a la propia Constitución. Y parte de lo que te estoy queriendo decir es que no se pueden leer artículos aislados. El artículo 41 constitucional y en la parte normativa cuarta del 116 constitucional son muy claros en que se deben imprimir en las reglas electorales, y así dicen incisivamente, el tema de los principios rectores de la materia electoral. Es constitucional tanto como el 35, y voy más, el artículo 99 constitucional exactamente dice que las reglas que no sean establecidas 90 días antes del inicio del proceso electoral no podrán valer para ese proceso electoral. Entonces, aquí nos están cambiando las reglas, y no se puede escudar en una partecita de la Constitución para violar muchas otras. Entonces, es muy fácil desde el punto de vista, digamos, mediático, lo que vende, el estridente, afirmar con toda categoría, pero pues la verdad es que en el tema jurídico, pues nosotros tenemos que, como bien establece el artículo 14 constitucional, interpretar de forma gramatical, sistemática, funcional, absolutamente toda la Constitución y las leyes que de ella emana. Entonces no podemos agarrar el pedacito que nos convenga y decir, por este pedacito del 35 constitucional, me parece la fracción segunda, yo ya tengo derecho a todo lo demás. No, espérate, tenemos que interpretar conforme el primero constitucional todo el sistema. Oye, ¿y no crees que esto podría ser como como se dice coloquialmente, ¿no? Un balazo en el pie para el Partido Acción Nacional allá en Cucurpe? Porque pues la gente en general pues no somos abogados, y a lo mejor es muy complicado, como lo decías, entender estos, ¿cómo se dice?, artículos de manera aislada. Pero al final la voluntad popular... Que sientan que les impusieron a Manuel Francisco Villa, pese a que como ciudadanos, pues ellos escribieron el nombre de Palomino en la boleta. Sí, entiendo lo que ustedes dicen, pero como les decía, entiendo que esto se ve como David contra Goliat, y que nosotros somos los malos. Ustedes hacen todas esas federaciones que desde mi punto de vista pues son muy... son fácticas, pero no son reales. Ustedes dicen que la gente escribió el nombre de él, y el derecho electoral nos dice cómo es la forma en que estamos seguros de que eso que ustedes dicen es cierto. Y en el derecho electoral dice exactamente que ustedes lo que están diciendo no es cierto. O sea, ustedes dicen que la gente escribió el nombre. ¿Dónde dice? ¿En qué acta está eso? No existe ese. Si existiera eso, yo creo que estuviéramos en otro tipo de juicio.
pero no existe eso, o sea, se afirma muy fácil porque pues los partidos no la traemos con nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con esa parte, o sea, está muy fácil echarle a los partidos y decir, aquí un pobre señor llegó y le ganó. Espérate, ¿y quién les dijo a ustedes que ganó sin financiamiento oscuro? Porque yo sí les puedo decir que el PAN compitió con financiamiento que fue fiscalizado, que entregamos informes de campaña, que está comprobado por auditorías de la Unidad Técnica de Fiscalización de dónde provinieron nuestros recursos y que aplicamos en Cucurpe en este caso, pero en todo Sonora y en todas las elecciones también. ¿Ustedes cómo me pueden comprobar que esta persona hizo campaña así como esta persona humilde que de la nada llegó y que le ganó a los partidos? Nosotros no es nuestro trabajo, ¿no? Pero tú estás afirmando, Jesús, que Edgar sí tuvo financiamiento oscuro y todas estas cosas. No, pero yo sí les puedo comprobar que las leyes mexicanas establece un sistema que también proviene de la Constitución, de ese mismo, por cierto, de ese mismo artículo 35 constitucional, en otro artículo donde en el derecho de ser votado está la oportunidad de competir de forma independiente, y además dice cómo van a ser las reglas para hacerlo de forma independiente, precisamente para que ni ustedes ni yo andemos pensando o andemos elucubrando cómo fue de que se hizo de recursos una persona para hacer campaña o cómo lo hizo. O sea, para eso se hacen las reglas, pues, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo que existe un pretendido balazo en el pie, como dicen ustedes, pero es peor tanto para el caso específico como para el antecedente, porque en el derecho electoral se crean antecedentes en los juicios. Dejar las cosas en ese estado, porque pues mañana pasado allá en Culiacán se va, o aquí en cualquier lado se va a lanzar cualquier persona con el poder o no poder para que lo noten ahí, y se va y sin seguir las reglas y sin seguir los protocolos que tenemos que seguir los partidos, que comienzan desde tener el registro, y paralelamente los partidos, los candidatos independientes, obtener las firmas, luego publicar una plataforma electoral, luego llenar los requisitos de elegibilidad, luego en esos requisitos pues tener el tema de planillas, no solamente pues poner un nombre como dicen ahí, luego el tema de presentar responsable financiero, luego establecer los informes de campaña, luego establecer, bueno, entonces todos estos nos los saltamos y pues nos vamos a los nombres, pues, ¿no? Entonces es por eso que se estima necesario desde nuestro punto de vista, pues si la autoridad en la última instancia reconoce que sí nos podemos saltar las reglas y cualquiera puede hacerlo así como con esa facilidad, pues adelante, pues para eso son, como bien dijo esta persona Edgar ahorita, pues que las autoridades determinen. Sin duda, sin duda este proceso pues deja ya muchas enseñanzas, seguirán emitiendo pues comentarios de distinto tipo. Y bueno, estaremos muy pendientes de que acontezca por allá por rumbos de Cucurpe, y sobre todo en cualquier anotación que quieran agregar por parte de los partidos políticos. Muchas gracias, Jesús, por tu colaboración esta mañana en Proyecto Puente. Gracias, Jesús. Ángela, a sus órdenes. Gracias. 8 de la mañana con 50 minutos. Es momento de irnos.